Venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Venimos a la fuente de tu espíritu. Venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria en lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive, al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria en lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive, al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para mí. En el nombre de Jesucristo el Señor les saludamos y proclamamos bendición de Cristo el Señor para sus vidas, ¿no? El Señor esté cubriendo la familia, el hogar, el trabajo, el quehacer de cada uno de los amados hermanos. Nuestros niños sigan cubiertos por la poderosa mano de nuestro bendito Señor, ¿no? Estén ellos bendecidos y el Espíritu del Señor seguirá tratando con nosotros a través de su palabra. Quiero invitarles a que compartamos juntos entonces la palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque iniciamos una nueva semana, un nuevo tiempo de honrar al Señor, de servir al Señor con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos, ¿no? No perdamos de vista, por favor, que el apóstol Pablo dice a los colosenses que todo lo que hagamos, así dice, todo lo que hagamos, sea de palabras o de hecho, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo para su gloria. Amén. Gracias al Señor. Amén. Por favor, acompáñenme un poquito. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, hermanos. Efesios. En el capítulo 1. Por favor. Efesios. En el capítulo 1. Vamos a compartir desde el versículo 3, hermanos, hasta el versículo número 10. Efesios capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 10. Vamos a leer juntos, vamos juntos a trabajar en todo aquello en que el Señor, por su misericordia, nos enseña este día. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? En el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Quiero invitarle a que iniciemos este tiempo de examen de las Escrituras en lo escrito en el versículo número 10, por favor, amados hermanos.
entre el 9 y el 10. El 9 habla de que el Señor nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Dice así, ¿no? El misterio de su voluntad, según su beneplácito. El Señor se lo propuso solo en Él, por decisión suya, de reunir todas las cosas en Cristo. Esto debe, hermanos, ligarse, debe relacionarse con esta palabra que conocemos ya de 1 Corintios capítulo 2, cuando a partir de el versículo 6, dice el apóstol aquí que hablamos, sin embargo, si hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿recuerda? Pero dice que es una sabiduría, versículo número 7, si es que algún hermano lo tiene, no se sienta forzado, pero si algún hermano ya tiene 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 7 va a decir, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿sí? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando habla aquí de la sabiduría de Dios en misterio y la sabiduría oculta, debe ligarla con Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque aquí hay revelación, bendito sea, ¿no? Aquí el Espíritu nos está revelando algunas cosas en las que debemos entrar por la gracia del Señor. Dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, aquí se va a abrir una puerta, aleluya, por la que hay que entrar. Ese es el punto, ¿se fija? Aquí hay que entrar por la gracia de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual, ¿no? Este misterio se había propuesto Dios en sí mismo, es su disposición, nadie lo puede forzar. Verso 10, ¿cuál es el misterio de su voluntad? De reunir, amén, de reunir todas las cosas en Cristo. Aleluya. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo central allí, no quisiera quedarme acá porque necesitamos compartir algo más de lo que hemos leído, pero es muy interesante observar, primero, que habla de cómo Dios el Padre se propuso en sí mismo, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo. Entonces alguien podría tener como la duda, pero ¿de qué cosa está hablando? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? Bueno, dice que todas las cosas, en el mismo versículo 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Está diciendo que no importa los tiempos que se vivan, no importa los tiempos que pasen, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. O sea, mientras los tiempos van transcurriendo, mientras los tiempos van manifestándose, no importa el tiempo, en todo tiempo, ese es el punto. En todo tiempo, las cosas van a estar sujetas, van a estar reunidas en Cristo, van a estar bajo Cristo el Señor. Pero además dice, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Oh, aleluya, aleluya. O sea, el Padre ha dispuesto, bueno, lo conocíamos, hermanos, ustedes ya lo saben. Proféticamente estaba dicho ya en el Salmo 110:1, ¿no? Cuando dijo el Señor a mi Señor, dice el Padre al bendito Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos los enemigos debajo de tus pies, ¿no? Todas las cosas bajo los pies de Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Y no importan los tiempos, porque el Señor había establecido como promesa profética a David que el que viniera de sus entrañas, le dice a este, junto con que él me va a edificar templo a mí, pero dice, a este afirmaré el trono de su reino eternamente y para siempre. Aleluya. Estamos hablando del gobierno eterno de Cristo y un gobierno que no tiene límites.
La Escritura va a decir también por el apóstol Pablo en Revelación que cuando el Señor levanta a Jesús de entre los muertos, cuando le resucita, va a decir que le exaltó hasta lo sumo, así dice. Le puso en el lugar más alto, bendito sea, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado, alabado es el Señor, bendito es el Señor. Si a alguien le preocupa por qué hablamos solo de Cristo y por qué anunciamos a Cristo el Señor y por qué la predicación del Evangelio obviamente está centrada en Cristo, es porque no es esta una decisión ni de los hombres ni de la iglesia y de ninguna autoridad. Hablamos de Cristo, vivimos en Cristo, comemos lo de Cristo, bebemos del agua que viene de la roca, que es Cristo, porque en Él, aleluya, están por gracia del Padre, por decisión del Padre, en Él están reunidas, sujetas bajo gobierno todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y no importa los tiempos que transcurren. Amén al Señor. Por eso hoy el Espíritu habla por el apóstol cuando dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Por eso que la Escritura usa al apóstol cuando dice en Colosenses, ¿no? Capítulo 1, que Cristo, el Señor dice en Él, ¿no? En Él, en Cristo, en su cuerpo, dice, ¿no? En el cuerpo de Cristo está absolutamente completa, dice, todas la gracia, todas las bendiciones, todas las capacidades, todo el don de la deidad. Así está escrito. Pero agrega, y nosotros, o vosotros, dirá Pablo, y vosotros estáis completos en Él. Es en Cristo el Señor. Porque si alguno está en Cristo, oh, aleluya, nueva creación, bendito sea. Es una creación distinta, es una creación superior, es la creación del Padre en su Hijo bendito, que se nos ha revelado por su gracia, ¿no? Nuestras obras, las obras que hacemos, va a ser dicho precisamente aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10, respecto de todo nuestro quehacer luego de estar en Cristo. Porque antes de Cristo toda obra era muerta, era obra hecha por un muerto en delitos y pecados. Pero hermosamente en el capítulo 2, verso 1 va a decir, Él os dio vida a vosotros, aleluya, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en el versículo 10 va a decir, porque somos hechura suya, aleluya, hechura de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nuevas creaciones. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito es el Señor. Bendito y alabado es el Señor, hermanos. Quiero decirles que estar con ustedes es un gozo, no hay duda. Compartir la palabra del Señor siempre es una bendición. Pero conversar de estas cosas tiene un sentido muy, muy especial, es muy alto. Es un privilegio que el Señor nos da de poder rogar al Espíritu Santo que nos use y que la palabra llegue a sus corazones, llegue a sus vidas. De tal manera que si le place al bendito Dios de los cielos, a partir de este día, el hermano que no lo había entendido de esta manera, pueda observar que se abre una gran puerta de bendición para su vida. Y los hermanos que ya habían oído de esto, los hermanos que ya algo conocían de esto, puedan también reconocer el enorme privilegio, la enorme bendición en que estamos inmersos solo
por la gracia de Dios, solo porque a Dios le ha placido en su beneplácito, dice el apóstol. ¿Quién podría forzar al Señor a amarnos de la manera que Él nos ha amado? Bendito es y bendito sea el Señor. Por favor, Efesios capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. No perdamos de vista, por favor, según ya hemos conversado, que todas las cosas están reunidas en Cristo. Todas. Muy bien. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ahí está, ¿ve? En Cristo. Lo primero dicho aquí en el versículo 3 es que en Cristo Dios el Padre a nosotros nos ha bendecido. Eso es lo primero que está dicho. En el versículo número 4 va a decir que fuimos escogidos en Él, escogidos en Cristo. O sea, en Él hemos sido bendecidos, versículo 3. En Él hemos sido escogidos, versículo 4, desde antes de la fundación del mundo, con un objetivo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero en el versículo 5 va a decir que en amor, habiendo sido predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Aleluya. Según el puro afecto de su voluntad. Entonces, por favor, perdónenme, pero necesito insistir un poquito. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos, primero, una bendición, hemos sido escogidos, pero también hemos sido adoptados hijos de Dios. Pero cuando somos bendecidos en Cristo. Cuando somos escogidos en Él. Y cuando somos adoptados por medio de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso que nuestra relación, nuestra gratitud, nuestra alabanza está centrada en Cristo, el bendito Hijo, solo en Él y por Él y para Él. A ver si a modo de apoyo, hermanos, a modo de ayuda, para que entremos en estos versículos, consideramos un par de textos, 2 o 3 textos, que debieran sernos, insisto, de ayuda, a modo de introducción. Iniciémonos allá, por favor, en Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27. Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27. Y el 28 nos parece de toda necesidad también. Leo en el nombre del Señor, 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No es el punto de enseñanza hoy. Aquí, por tanto, solo haremos un breve comentario. ¿Qué dice el versículo 26? Que Dios el Padre dice: hagamos al hombre, pero dice: hagámoslo a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree. O sea, está desarrollando un proyecto de no cualquier hombre. Si me permite, por favor. No está hablando del hombre que hoy día habita sobre la faz de la tierra. Ese es el punto. No está hablando de este hombre que vive en forma miserable, con necesidades, huyendo hasta de un pequeño insecto que anda por allí, que anda con problemas de comida, con problemas de administración de lo que lo rodea, que lo afecta a los rayos del sol. No está hablando de ese hombre. Está hablando de un hombre distinto. Dice, hagamos el hombre primero a nuestra imagen. ¡Oh, aleluya! Conforme a nuestra semejanza, y señoree, tenga gobierno sobre toda la creación. De eso está hablando. Para hablar de la imagen, lo declaro, si alguien puede tomar nota, lo revisa, lo confirma enseguida. Si hablamos de la imagen de Dios, está dicho en Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por tanto, cuando el Padre dice, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, no hay ninguna duda que está diciendo que la figura de su Hijo primero es el modelo para que sean establecidos más hijos. Era el propósito, el proyecto de Dios. En ese proyecto perfecto de Dios, dirá el versículo 27, que Dios creó al hombre a su imagen, ¿no? Conforme a su semejanza. Pero va a decir varón y hembra. Y ahí establece un principio del cual a lo menos la iglesia del Señor nunca puede salirse. Varón y hembra los creó. En el capítulo 2, no lo veremos hoy, en el capítulo 2 el Señor va a decir aquí en su palabra que cuando se une Adán y Eva, dice el Señor como decreto supremo, y no serán más dos, sino uno solo, uno solo. Así nos ve el Señor. Por eso la necesidad del matrimonio. Por eso la necesidad de una palabra de bendición de Dios en la unión de un hombre y una mujer. Y por eso lo del versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Pero cómo les bendijo? Declarando sobre ellos una palabra y diciendo fructificad. O sea, ábrase en ustedes la posibilidad de dar fruto. Tengan frutos. Sean árboles, no árboles secos. Sean árboles que dan fruto. Árboles que aumentan la especie, ¿no? Fructificad y multiplicaos. ¿Se fijan? Esa es la bendición de Dios. Por eso es que no estará bien, nunca estará bien, y siempre constituirá pecado delante de Dios cualquier otra relación que no sea entre un hombre y una mujer. Porque en ninguna otra circunstancia podrá cumplirse la palabra de bendición de Dios. Fructificad y multiplicaos. Si alguien, hombre o mujer, tiene alguna relación con un animal, con una bestia, imposible que haya bendición allí. Imposible. Porque no se podrá multiplicar la especie que el Señor ha establecido en el hombre. Y si alguien se une de alguna manera con alguien, por ejemplo, del mismo sexo, nunca podrá tener bendición de Dios, porque la bendición de Dios es fructificad y multiplicaos. Bendito es el Señor. Entonces, en el proyecto inicial de Dios está establecido esto de querer tener muchos hijos. Y todos los hijos que venían eran hechos conforme a una sola imagen. Hermanos amados, perdónenme una explicación que espero que no sea tan obvia. Cuando dice que todos los hombres sean hechos a la imagen de Cristo, no está hablando de ninguna forma física, por favor. Usted sabe que el bendito Hijo de Dios, como el Padre mismo, es espíritu. Dios es espíritu. Jesucristo va a decir, yo y el Padre uno somos.
Ellos no tienen, el Padre asignó a su Hijo un cuerpo temporal cuando vino a la tierra. Y le hizo, dirá Efesios capítulo 2, y le hizo semejante a los hombres. Pero es por una comisión, por una tarea puntual. Pero Dios es espíritu, hermanos. El bendito Hijo de Dios es espíritu. Entonces, cuando habla de semejanza, de imagen, no está hablando de una contextura física, de una forma del rostro, ni del color de la piel, ni de los ojos. No, en la diversidad de la gracia de Dios, Él tiene una multiplicidad de bendición, tiene una capacidad enorme para asignar precisamente formas distintas, colores, tamaños, todo lo que el Padre quiere. Eso, bendito sea, tiene que ver con un gran prado, un gran jardín de Dios. Cómo es que Él crea y da vida y hace crecer a sus criaturas. Pero respecto de la imagen del Dios invisible, tiene que ver con las condiciones, con las características, tiene que ver con la gracia que Dios, el Señor, ha mostrado a través de su bendito Hijo, ¿no? Si me acompaña todavía allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Por favor, usted sabe, porque lo hemos trabajado en ocasiones anteriores, usted sabe que el capítulo 1 está centrado en dar testimonio de Cristo como el verbo, no como la palabra de Dios. Esa palabra que Dios ofreció allá en Isaías 55, ¿no? Que descendería como la lluvia y la nieve. Muy bien. Aquí en Juan capítulo 1 habla de ese verbo, entonces, de esa palabra de Dios. Y va a decir en los versículos 11 y 12, que lo conocemos, alguno de nuestros amados hermanos que nos ha predicado en días anteriores también lo ha citado esto. En el verso 11 va a decir: a lo suyo vino, a lo suyo, a la comisión, a la tarea, y los suyos, el pueblo, Israel, y los suyos no le recibieron. Verso 2, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ahí está. Les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, hijos de Dios. En forma tan breve como pudiera, lo que está expresado en este versículo de Juan 1:12 puntualmente, es que cuando un hombre y una mujer recibe a Cristo en su vida, cuando un hombre y una mujer le entrega su vida al Señor para que Él gobierne, para que Él primero la rescate, ¿no?, del pecado, le dé vida e inicie un tiempo nuevo en Él y por Él, todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, dice que les da potestad. Esta potestad no es una autoridad del hombre, sino es una gracia de Dios. Esta potestad tiene que ver con un derecho legal, ¿no? Es como lo que se conoce en términos de la familia, de la patria potestad, que es el gobierno que la ley le asigna a los padres sobre los hijos, ¿no? Es la disposición que reglamentariamente permite que un hijo sea formado de la manera en que sus padres lo establecen. Entonces dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esta potestad, esta autoridad, sí, pero este derecho legal, este respaldo, ¿no?, que proviene claramente de un decreto supremo. Les dio esta potestad de ser hechos. Por favor, guarde esto en su corazón. De ser hechos, o ser formados, o ser trabajados como hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué está diciendo? Que claramente no éramos hijos.
¿Y por qué no éramos hijos? Porque, de nuevo, Efesios capítulo 2, versículo 1, porque va a decir, Él os dio, Cristo el Señor, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si estábamos muertos, imposible de tener condición de hijos. Los hijos no se cuentan. Los muertos no se cuentan como hijos. ¿Acaso un comentario? Sí, tengo 3 hijos. Bueno, también tuvimos un hijo, una hijita. Sí, pero no es nuestro hijo hoy porque no está, porque no existe, murió. Entonces, el punto aquí interesante es que, de nuevo, ya todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. O sea, viene de una condición de muerte, toma la condición de vida y se produce aquí lo que el Señor le decía a Nicodemo, ¿no? La necesidad de un nuevo nacimiento. Entonces, si alguien nace de nuevo porque le entrega su vida a Cristo, significa que a partir de ese momento se cumple aquello del apóstol Pablo cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, pero es nueva creación, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Entonces, si hay una nueva creación aquí, significa que esa nueva creación debe ser conformada, debe ser hecha, debe ser moldeada de una manera determinada. Ese es el punto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, ahí está, he aquí, todas son hechas nuevas. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces establece aquí, por la gracia de Dios, un principio de Dios, una disposición de Dios de que nosotros, en su misericordia, somos traídos, somos llamados por el Señor para que seamos hechos hijos suyos. ¡Aleluya! O sea, lo mismo de Génesis 1:26, hagamos al hombre. En Cristo nos da la potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Qué pasó entre una palabra de Dios y la que sigue, entre Génesis y San Juan? Lo que pasó fue el pecado del hombre, fue la desobediencia de Adán y Eva y de su descendencia. Fue el rechazo de aquel pueblo de Dios, a quien Dios llamó para hacerles hijos suyos, pero que ellos no le recibieron. Escucharon la palabra de Dios, pero no tuvieron fe, dice la Escritura en hebreo, no hubo fe en los que la oyeron. Y como sin fe es imposible agradar a Dios, entonces lo que Dios hace es dejarlos allí y abrir las compuertas de salvación para todos aquellos que por gracia de Dios hemos oído la palabra, el Espíritu Santo de Dios ha trabajado en nosotros, hemos creído a esa palabra y como consecuencia a todos los que le recibimos, a todos los que creemos en Cristo el Señor, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Por favor, Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Bendito y alabado es el Señor. Los versículos 28 y 29 centralmente, hermanos. 28 y 29. Dirá el verso 28, y sabemos. Porque claramente esta es una verdad que la iglesia del Señor no podría tenerla en desconocimiento. La iglesia tiene que saberlo, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hasta aquí lo dicho es que si un hombre o una mujer ama a Dios, no se puede amar a Dios a que no se le conoce,
O sea, está hablando de aquellos que ya conocemos al Señor. Para conocer al Señor hay que conocer a Cristo, su Hijo. Por lo tanto, está hablando de hombres y mujeres que ya estamos en Cristo, que le hemos recibido y que hemos creído en su nombre. De eso está hablando. Muy bien. A todos los que aman a Dios. Y todos, dice, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Más adelante va a explicar que en todas las cosas están todas, todas, las positivas y las otras, las buenas y las otras, las que nos agradan y las otras, las que nos provocan gozo, pero también las que nos provocan mucha pena, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien, porque todo es parte del proceso formativo de Dios. Todas las cosas, las buenas y las otras, tienen que ver con que el Señor está trabajando en nuestras vidas, como un padre trabaja con sus hijos. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá cuando el niño es pequeñito y se cae y se golpea y tiene mucha pena porque se rompió la rodillita? ¿Qué hace el papá? No usa ese tiempo para acariciarlo, para hablar con él, para enseñarle que hay que cuidar ciertas cosas, de que la próxima vez lo va a hacer de esta otra manera. Pero también cuando le sirve una comidita o le sirve un postre rico o le prepara una fruta, también allí le habla y le dice que eso es bendición de Dios, que es alimento, que si come todo va a estar bien, va a crecer y que sobre todo se va a manifestar en él la gracia del Señor. Las cosas buenas y las otras, todos son formación. Y como Dios el Padre había dispuesto ya en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, entonces lo que estaba diciendo hay que hacer un hijo. Sí, pero un hijo desobediente que salió de la casa. Entonces envía a Cristo y apenas viene Jesucristo el Señor, dice, bueno, a todos los que reciben a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, aleluya, de ser hechos, de ser formados como hijos de Dios. Bendito, bendito es el Señor, amados. Dice en el versículo número 29, Romanos 8, 29. Primero en el 28, terminemos el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Allí está, quise nomás hacer notar esto. Conforme a su propósito son llamados. Porque no hay ninguna duda que Dios nos llama con propósito. Pero no hay así como un propósito particular, así como, ya, este lo voy a llamar porque este va a hacer tal cosa. No, hermano, sí, Él, lo vamos a ver ahora. Él nos llama para que seamos hijos. ¡Aleluya! Y dentro de la casa cada hijo tiene sus actividades. Cada hijo hace aquello para lo cual tiene mayor facilidad, mayor gracia. Pero el llamamiento tiene un solo propósito. El propósito de que seamos hechos hijos suyos. A través de Jesucristo, el bendito Hijo. Versículo 29. Lo va a explicar. Dice, porque a los que antes conoció. ¿Cuándo lo conoció? Cuando no existíamos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, había creado todas las cosas, incluido los animales. Finalmente dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nos conoció antes de que fuésemos creados. Sí, porque somos parte de su propósito, somos parte de su llamamiento. Bendito es el Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, otra vez la palabra, ¿no? Para que fuesen conformados, para que fuesen trabajados y tratados. Pero está hablando de un propósito. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme o a la manera, conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya. Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ay, aleluya, pero aquí ya la cosa tiene una bendición mayor.
Porque nos habla, nos da claridad acerca de este conocimiento desde siempre de Dios respecto de nosotros. Porque nos dice que nos dio un predestino. Hermanos, nosotros tenemos dificultades, lamentablemente, cuando en la Escritura aparece el término predestino o predestinación. Porque se ha asumido culturalmente la predestinación como el que se para allí, especialmente el Señor, como el que se para para decir, este sí, este no, este es bueno, este es malo, este vive y este muere. Hermanos, con mucho cariño, no es así. La predestinación tiene que ver con una palabra compuesta, con el prefijo, entonces el predestino. Está hablando de que Dios le asignó un destino, pero se lo asignó antes. Solo eso. Es un predestino. El destino está definido o no. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señores, ese es el destino. Así dijo Dios. Así vamos a hacer al hombre. Solo que dirá aquí que nos conoció antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de la fundación del mundo, nos dio el destino. Pero no estábamos creados. Entonces fue un destino previo, un destino anterior. Nos predestinó. ¡Aleluya! ¿Se entiende? Y debe entenderse por la gracia de Dios, porque si no, aparecería como una injusticia de Dios. ¿Por qué este sí y el otro no? ¿Por qué este puede y el otro no? ¿Por qué con este vamos adelante y con el otro no? Y la Escritura dice específicamente que Dios, nuestro Padre, no hace acepción de personas. Él no lo hace, hermano. Para Él no hay color en la raza humana. Para Él no hay tamaños, no hay portes. Para Él no hay culturas distintas. Para Él hay hombres y mujeres creados por su mano de amor, por su mano poderosa, y que estamos allí por su gracia. Y que estamos frente a Él cada día por su misericordia. Y que nos mantenemos en pie solo porque Él nos ama. Y Él nos da de su soplo, de su vida. El aire que tenemos, el aire que respiramos. No es casualidad, hermano. Es la acción del Espíritu de Dios en nosotros, soplando cada día en nosotros, para que tengamos vida. El punto es que hay muchos que desprecian la vida de Dios. El punto es que hay muchos que prefieren vivir buscando, estableciendo su propio destino y se alejan del destino que Dios nos dio desde siempre. Hay muchos que buscan sus propios caminos y se alejan del camino que Dios el Padre estableció. Hay muchos que establecen y crean una forma de autoadoración. Dirá Romanos capítulo 1, texto que ustedes conocen a partir del verso 18, que los hombres prefirieron adorar las cosas creadas y no adorar al Creador. Los hombres han buscado otra forma de relacionarse y no hacerlo en la manera que Dios lo ha establecido. Amados hermanos, este día claramente no hemos alcanzado a entrar todavía. Si el Señor nos lo permite, lo haremos mañana. Pero este día el Señor tiene un propósito que quiere recordárselo. El Espíritu Santo está tratando con nosotros para recordarnos que no estamos aquí por casualidad. No es buena suerte ni mala suerte. Hermanos amados, aquí hay propósito, hay plan de Dios. Hubo proyecto de Dios y ese proyecto finalmente lo cumple en Cristo, su amado Hijo. Ay, quiero decirle que no habrá otra ocasión, no habrá otro proyecto, porque Dios el Padre no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él ha dicho que en su Hijo nosotros somos llamados, somos bendecidos, somos escogidos en Él y adoptados para ser hechos sus hijos,
es porque el Señor cumplirá su propósito solo y a través de Jesucristo, su amado Hijo. Si ya está en Cristo, si ya conoce al Señor, si ya tiene testimonio de haber sido adoptado hijo de Dios, quiero rogarle que ya inicie un tiempo de honrar al Señor, de alabar al Señor y de decirle: Señor, dame sabiduría para conducirme como hijo tuyo. Quiero, Señor, que tú me hagas a la imagen de tu Hijo. Si ya conoce al Señor, ore ahora. Tenga un tiempo allí, a lo mejor con la familia, de decir: Señor, gracias por el privilegio, por la bendición que tenemos. Pero amigo, hermano, incluso, si no tienes testimonio de que eres hijo de Dios, si solo has tenido religión en tu vida, con mucho cariño te ruego que ahora reclines allí tu cabeza, tu cerviz, te humilles a los pies del Señor y le digas: Señor, yo no quiero estar presente como parte de una casa ajena. Yo quiero ser hecho tu hijo, Señor. Yo quiero que me adoptes como tu hijo, Señor. Y yo quiero que trates conmigo, que venga a mí tu enseñanza, que venga a mí tu disciplina. Señor, dígale: quiero recibir a Cristo, entendiendo que todos los que le reciben y los que creen en su nombre, Dios el Padre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos, hermanos, juntos un poquito. Padre nuestro, aleluya, en el nombre de Jesucristo, el bendito Hijo. Señor, venimos a usted para honrarle, para adorarle, para alabarle, porque usted es digno de gloria, es digno de honra, es digno de alabanzas. Usted, Padre, en su beneplácito, solo bajo su decisión y porque plugo a usted hacerlo de esta manera, usted, Señor, nos ha escogido en su Hijo. En Él, Señor, nos ha bendecido. Y en Él nos ha adoptado hijos suyos. Padre, clamo para que su amada iglesia, Señor, despierte a esta verdad suya, a esta revelación del Espíritu. Pero clamo también por aquellos que hasta este día no tenían testimonio de que eran hijos suyos. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga sus vidas. Y como creo en este momento, si están clamando a ti, gimiendo, Padre, para que les adoptes en el nombre de Jesús y por la acción de su Espíritu, Padre, atienda su llamado de necesidad y recíbales, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga, papá, su casa. Bendiga, Señor, a sus hijos. Para gloria de su nombre, Señor. Amén, amén, gracias.